Los residentes de una provincia del sur de China nos dijeron que las autoridades abrieron un embalse sin avisarles. Vieron sus casas derrumbarse en el agua y se desconoce el verdadero número de muertos. Un sector de Beijing se encuentra nuevamente aislado después de un reciente aumento en los casos confirmados de COVID-19. El centro de contagio está cerca de la sede del régimen chino en Chongnanhai. La rivalidad entre Washington y Beijing continúa, con China como el principal importador de petróleo de Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Cientos de manifestantes en solidaridad conmemoraron el primer año desde el importante punto de inflexión de las protestas pro democracia en Hong Kong. Y los republicanos del Congreso de Estados Unidos presentaron lo que llaman las sanciones más duras jamás propuestas contra el régimen chino y otros adversarios de Estados Unidos. Argumentan que el Congreso debe adoptar una nueva estrategia para enfrentar al PSC. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Un sector de Beijing se encuentra nuevamente bloqueado tras un reciente aumento de casos confirmados del virus del PSC. El centro de infección es un mercado de alimentos mayoristas localizado en las cercanías de la sede del régimen chino en Chongnanhai. Un distrito en Beijing se puso en estado de guerra después de que 7 personas resultaron positivas para COVID-19. Todas mostraban claramente los síntomas. Otras 46 personas también resultaron positivas en la misma zona, pero eran asintomáticas. China no cuenta a los pacientes asintomáticos como casos confirmados, aunque puedan contagiar el virus a otras personas. El cúmulo de casos se centró en un mercado conocido como Xinfadi. El mercado está a unos 16 kilómetros de la sede del régimen en China, en el estado de Chongnanhai. Funcionarios locales dicen que 6 de los 7 pacientes confirmados visitaron recientemente el mercado. Desde entonces fue cerrado por las autoridades junto con otros mercados cercanos. Un video en internet muestra un gran número de policías armados fuera de Xinfadi. Otro muestra a personas siendo llevadas en autobuses. También se tomaron muestras del mercado para investigación y en 40 de ellas se encontró al virus, incluso en tablas utilizadas para cortar salmón de importación. La prensa china citó a múltiples expertos diciendo que no hay pruebas de que el salmón pueda transmitir el virus. Xinfadi afirma ser el mayor mercado agrícola mayorista de Asia. El mercado suministra alrededor del 80% de los productos agrícolas de Beijing y más de 15.000 personas lo visitan diariamente. La prensa local dice que más de 1.700 comerciantes trabajan allí. 11 barrios cercanos al mercado fueron cerrados con guardias apostados las 24 horas. Debido al nuevo brote, Beijing suspendió los eventos deportivos y las actividades turísticas en otras partes de China con efecto inmediato. También suspendió los planes de reapertura de las escuelas esta semana para los estudiantes de primero a tercer grado. Pasemos ahora a una actualización sobre las inundaciones en el sur de China. Los residentes de la provincia china de Guangxi acusan a las autoridades de abrir las compuertas de un embalse aguas arriba. Según se informa, las autoridades actuaron para ayudar a aliviar la inundación, pero los habitantes dicen que no fueron notificados. También señalaron que las autoridades no informaron adecuadamente sobre el número de muertos. El pico de la inundación tiene unos 3 metros de altura. Muchas cosas fueron arrasadas y muchas personas murieron. No estamos viendo que esto sea reportado por los medios de comunicación. Las fuertes y prolongadas lluvias provocaron severas inundaciones en China. Videos que circulan por internet muestran incluso casas derrumbándose en el agua. La provincia de Guangxi es una de las más afectadas. La señora Chen, una residente local, dice que su zona lleva una semana sin electricidad ni agua y que sabe que murieron docenas de personas. Pero las autoridades de Guangxi dicen que solo murieron 6 personas. La descarga de la inundación con la apertura de las compuertas ahogó las zonas cercanas a la orilla del río. Ambas orillas del río fueron afectadas. Las casas se inundaron y se derrumbaron. Otro residente, el señor Wang, dijo que el régimen chino está enviando muy pocos suministros de socorro. Indicó que no hay ningún refugio de emergencia al que se pueda acudir y que por el momento se queda en casa de un amigo. La prensa china publicó muy pocos informes sobre las inundaciones, pero los videos en las redes sociales son impactantes. Las fuertes lluvias anegan la zona. Las casas se derrumban. Los automóviles van a la deriva por la corriente. Los árboles caen y son arrastrados por el agua. Las calles están inundadas. Un puente colgante desapareció casi por completo, solo quedan 2 cables. Las carreteras colapsan. Un pequeño arroyo se convirtió en un río de tamaño medio. Los afectados por el desastre se mantienen unidos. Por ahora solo tienen arroz para comer, pero algunos parecen haber perdido el apetito.
A pesar de todo lo que perdieron, los locales siguen tratando de ayudarse unos a otros. Se puede ver algunas personas paradas en aguas profundas tratando de rescatar a otros que están siendo llevados por fuertes corrientes. Cientos de manifestantes se unieron en solidaridad en Hong Kong para conmemorar el aniversario de un importante punto de inflexión en las protestas a favor de la democracia. A pesar de las medidas de prevención del virus que limitan las reuniones a 8 personas, muchos manifestantes se comprometieron a seguir protestando. Una de ellas dijo que está especialmente dolida pensando en todos los estudiantes. Estoy sintiendo mucho dolor. En el transcurso de un año, muchos estudiantes fueron sido heridos, arrestados o forzados a suicidarse. No podemos rastrear esto, pero lo creemos. Manifestantes con mascarillas se reunieron en centros comerciales y distritos de la clase trabajadora cantando el himno no oficial del movimiento Gloria a Hong Kong. Al mismo tiempo, la policía antidisturbios, portando gas pimienta, realizaba paradas y registros en masa. El 12 de junio del año pasado, la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes reunidos en el corazón del distrito comercial, protestando contra un proyecto de ley que habría permitido la extradición de ciudadanos a China continental. Les diría a los jóvenes que no se callen, que salgan y protesten por la próxima generación. No se puede confiar en el Partido Comunista Chino. Aunque el proyecto de ley fue retirado en septiembre de 2019, el movimiento de protesta pasó a convertirse en un amplio llamamiento a la democracia en la ciudad. Ahora todo esto transcurre en medio de temores de que Beijing despoje a Hong Kong de su autonomía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está planeando un viaje para reunirse con el principal diplomático de China, Chiang Kai-shek, en Hawái, pero informes de prensa dicen que los preparativos aún no terminaron. Pompeo ha criticado a China en temas que van desde la pandemia del virus del PSC, pasando por su política hacia Hong Kong hasta el trato que dan a sus minorías étnicas y religiosas. La relación entre ambos países fue desmejorando en los últimos meses. El australiano bengalí Sheriff fue condenado a muerte por un tribunal chino luego de ser capturado en el aeropuerto de Guangzhou. Intentaba pasar de contrabando metanfetamina de China hacia Australia. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia dice que está profundamente entristecido por la decisión. Las relaciones entre China y Australia se deterioraron considerablemente en los últimos meses, cuando Australia presionó por primera vez para que se realizara una investigación internacional independiente sobre la fuente del virus del PSC, a fines de abril. Al mes siguiente, China suspendió las exportaciones de carne vacuna de 4 frigoríficos australianos y luego anunció aranceles sobre las importaciones de cebada del país. El ministro de Educación de China instó a sus estudiantes a que reconsideraran estudiar en Australia debido al riesgo del virus del PSC y a lo que denominaron incidentes racistas contra asiáticos. El primer ministro australiano, Scott Morrison, calificó de basura a estas afirmaciones de China, diciendo que los australianos nunca comerciarán con sus valores en respuesta a la coacción del PSC. Estudiantes de 2 universidades chinas de ciencia y tecnología descubrieron que ya no pueden usar un software de computación llamado MATLAB, que es ampliamente utilizado por los estudiantes de ciencias en China. MathWorks, el desarrollador de MATLAB, explicó que suspendieron las licencias porque las 2 universidades están en la lista de entidades estadounidenses. Cualquier organismo que figure en la lista debe obtener el permiso de las autoridades de Estados Unidos para utilizar la tecnología. La restricción tiene un enorme impacto. Si las 2 universidades ignoran las restricciones, pueden ser demandadas. Por ejemplo, si sus trabajos de investigación utilizan cualquier dato, gráfico o tabla generada por el programa. Las universidades sin licencia tendrán que iniciar un proceso a gran escala y sin precedentes para convertir el código de MATLAB en otro código, y el proceso puede llevar hasta un año. En otro capítulo de la rivalidad entre Washington y Beijing, China reemplazó a Estados Unidos como el principal importador de petróleo venezolano. Esto ocurre después de que Estados Unidos impuso sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela, en un esfuerzo por derrocar al dictador socialista Nicolás Maduro. Después de que las refinerías de Estados Unidos dejaron de comprar petróleo crudo a Venezuela, China pasó a ser el comprador número 1. Según Reuters, China importó un promedio de 350.000 barriles de crudo diarios en la primera mitad de 2019. Estados Unidos reforzó las sanciones a Venezuela el año pasado. Cualquier país extranjero que haga negocios con el régimen venezolano se enfrentará al mismo castigo. Como resultado, las importaciones de petróleo de China se redujeron lentamente, pero no se detuvieron por completo.
Según Reuters, China evitó la ira de Estados Unidos utilizando una empresa petrolera estatal rusa con sede en Suiza. La solución hizo que pareciera que el petróleo venía de Malasia en lugar de Venezuela. Malasia es un lugar de transferencia muy popular porque está cerca de Singapur, uno de los mayores lugares del mundo de comercio y almacenamiento de petróleo. Reuters encontró que en 6 meses China consiguió cerca de 20 millones de barriles de petróleo a través de este método. Esos envíos constituyeron más de 5% del total de las exportaciones de Venezuela en 2019, con un valor aproximado de $1.000 millones. Esas ventas dieron apoyo financiero a la dictadura de Nicolás Maduro. Reuters descubrió que las ventas renombradas continúan en 2020 y los informes llamaron la atención de la administración Trump. A principios de este año, Washington también sancionó a una de las empresas petroleras estatales de Rusia que había estado ayudando a transportar el petróleo de Venezuela a China. La compañía niega haber hecho algo malo, sin embargo, Estados Unidos considera poner más sanciones a las empresas chinas que compran el petróleo sancionado. Debido a la presión, la producción de crudo de Venezuela cayó más de un 20% este año. Ahora produce menos de 700.000 barriles por día, pero hay señales de que el comercio ilegal continuará de todas formas. 2 pequeñas empresas mexicanas llamaron la atención del FBI como potenciales infractores. Recientemente aparecieron en la escena del comercio petrolero transportando crudo desde Venezuela. A principios de este año, un buque cisterna con bandera panameña que transportaba 700.000 barriles de crudo cerca de un puerto venezolano también despertó preocupación. El barco pertenece a una de las empresas mexicanas mencionadas anteriormente y llegó a su destino en Malasia varios meses después. Desde entonces, la empresa mexicana se declaró en quiebra. Actualmente, este petróleo está en ruta hacia China. Inversores de una compañía china que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos la están demandando por engañarlos. Dicen que la compañía no los alertó sobre los riesgos potenciales del virus del PSC. Como consecuencia, los inversores podrían perder hasta la mitad de su dinero invertido en la empresa. Una compañía china que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos está siendo demandada de forma colectiva por engañar a sus inversores. Phoenix Tree Holding opera una cadena de alquiler de apartamentos en China llamada Danke. Cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el 17 de enero de este año, con una emisión de millones de acciones a $13.50 cada una. La demanda colectiva sostiene que Phoenix no fue transparente en su oferta pública inicial. Los inversionistas también dicen que la compañía no los informó sobre las quejas de clientes o la prensa negativa de sus prácticas cuestionables, incluyendo la utilización de la firma de arrendamientos para préstamos bancarios sin su conocimiento y el uso de préstamos para financiar sus operaciones. Danke opera en una docena de ciudades en China, incluyendo Wuhan, el epicentro original de la pandemia. Las demandas también declaran que Phoenix solo dijo que su negocio podría verse afectado, y cito, por la enfermedad del virus del ébola, la gripe H1N1, la gripe H7N9, la gripe aviar y el síndrome respiratorio agudo severo o SARS y otras epidemias, pero no mencionó al virus del PSC o nuevo coronavirus, a pesar de que este se estuvo propagando en Wuhan desde diciembre del año pasado. Las acciones de la compañía cotizan tan bajo como unos $6 desde la oferta pública inicial. Eso es menos de la mitad del precio original. Actualmente se negocian a unos $9. Los republicanos del Congreso revelaron lo que ellos llaman las sanciones más duras jamás propuestas contra el Partido Comunista Chino y otros adversarios de Estados Unidos. El Comité de Estudio Republicano, compuesto por casi 150 legisladores, publicó un informe de 115 páginas el miércoles pasado. Argumenta que la vieja forma de pensar sobre China fracasó y el Congreso debe adoptar una nueva estrategia para hacer frente al PSC. Algunas de las propuestas políticas consisten en proyectos de ley ya presentados en el Congreso. Entre las más destacadas están las posibles sanciones contra algunos de los funcionarios comunistas de más alto rango por violaciones a los derechos humanos. Incluso el viceprimer ministro chino Han Cheng está en la lista de los posibles sancionados. Han es uno de los 7 miembros del Comité Permanente del Politburó de China, a menudo llamado los 7 hombres que manejan China. Han está a cargo de los asuntos de Hong Kong y está detrás de la línea dura de Beijing sobre la ciudad semiautónoma. Las sanciones contra los funcionarios a menudo implican la congelación de sus activos en Estados Unidos y la suspensión de sus visados y los de sus familiares. Otros 2 altos funcionarios del PSC que podrían ser objeto de sanciones son Luo Huinin y Xia Baolong. Xia supervisó anteriormente una campaña de represión contra las iglesias en el este de China.
Otros objetivos son el secretario del Partido para el Tíbet, Wu Yingchie, que supervisa la brutal represión a los budistas en la provincia, y el secretario del partido en Xinjiang, Chen Quanguo, que está detrás de la detención masiva de musulmanes uigures. El ministro de Seguridad Pública de China, Zhao Kexi, también está en la lista. Él mismo supervisa el ministerio responsable de almacenar el ADN de uigures y dirigir muchos campos de reclusión. Las sanciones también se dirigirán a los funcionarios chinos que participan en el llamado Departamento de Trabajo del Frente Unido. El PSC utiliza la táctica de infiltrarse en la política exterior y establecer asociaciones y grupos de negocios chinos en países extranjeros que puedan actuar bajo sus órdenes. También colocan o transforman a líderes políticos y comunitarios para que actúen a favor de Beijing. El informe además impulsa sanciones específicas contra empresas chinas por el robo de tecnología estadounidense. El informe argumenta que el uso de aranceles para contrarrestar el robo de propiedad intelectual por parte de China también perjudicará a los negocios estadounidenses. En su lugar, se proponen sanciones específicas contra las empresas chinas que cometen robos de propiedad intelectual, aislándolas del sistema bancario de Estados Unidos y restringiendo sus importaciones y exportaciones al país. También sugiere que se facilite a las empresas estadounidenses demandar a las compañías extranjeras que roben secretos comerciales. Anteriormente, las empresas chinas escapaban a las sanciones porque algunas leyes estadounidenses pertinentes no se aplicaban a empresas extranjeras. El informe animó al Congreso a enmendar esto. Además, la propuesta aconsejaba dejar de permitir que las empresas estatales de China se escondan detrás de la inmunidad soberana para que así puedan ser consideradas responsables en Estados Unidos. El comité dice que el Congreso también debería aprobar leyes que exijan a las empresas chinas revelar si tienen un comité del Partido Comunista dentro de la misma y cuánto apoyo financiero reciben del régimen chino. Argumenta que tal información es crítica para los inversionistas de Estados Unidos, así como para los intereses de seguridad nacional. Los informes también señalan que hasta que China termine con el robo de propiedad intelectual de las universidades e instituciones de investigación americanas, el Congreso debe finalizar los visados para los funcionarios chinos de alto nivel y los miembros del ejército chino, así como sus familiares directos. La última parte del informe sobre China impulsa el fortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos con los aliados en la región Indo-Pacífica para contrarrestar la influencia del PSC. Dice que Estados Unidos debería expandir las relaciones comerciales o buscar acuerdos de libre comercio con países asiáticos, incluyendo Taiwán, Filipinas, Indonesia, Vietnam, India y Mongolia. Sostiene que algunas democracias asiáticas a menudo se enfrentan a la presión política de Beijing, pero dudan en dar marcha atrás debido a su dependencia económica hacia China. El informe indica que relaciones más fuertes entre Estados Unidos y sus aliados en la región no solo contrarrestarán a China, sino que también fortalecerán un sistema mundial de carácter libre. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para traerles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos mañana.